Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta, en el que vamos a echar un vistazo a una de las figuras más conocidas y, por qué no decirlo, controvertidas del True Crime español. Una persona que, si habéis estado en esto de los sucesos durante suficiente tiempo, habréis visto en más de un caso, Luis Frontela Carreras. Eh, Tanto si sois admiradores o detractores, no se puede negar que sea un profesional como la copa de un pino, del mismo modo que tampoco se puede negar que le gusta la atención mediática. Si eres nuevo al canal, no olvides suscribirte, darle a like y activa la campanita de las notificaciones para que te llegue todo lo que vayamos haciendo. Y recordad, no hace falta que deis Bizum ni que donéis nada de dinero en este canal, ni en ningún otro, ya que con el dinero que sacamos de los anuncios es suficiente como para mantenerlo, por lo que no donéis dinero a absolutamente nadie. El profesor Frontela nace en Melilla en 1941. Su familia es del ámbito militar, lo que condiciona su estilo de investigación y la disciplina personal que siempre mantuvo. Desde muy joven tuvo interés en la medicina. Se cuenta que en su infancia intentaba desentrañar y averiguar lo que había ocurrido en distintos casos de por la zona, por lo que esta curiosidad científica siempre le picó. ¿Quién habría dicho que muchos años después sería una absoluta celebridad desentrañando nuevos casos? Tras licenciarse en medicina, continuó sus estudios en Italia, en el Reino Unido y en otros lugares en los que adquirió más formación, como por ejemplo con Scotland Yard, y en otras disciplinas que le hizo ser un forense impecable, así como acabando siendo catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Este contacto con escuelas extranjeras determinaría el estilo meticuloso que llevó a España, ya que se considera que fue un pionero en traer nuevas formas de investigar y nuevas formas de hacer el trabajo de anatomía forense que en nuestro país, por desgracia, no había alcanzado el mismo rigor y el mismo avance tecnológico que en otros países. Desde la Universidad, Frontela promovió que se insertaran en los programas universitarios los métodos científicos más modernos, así como también protocolos rigurosos en los procesos de autopsia y peritaje. Por último, también la independencia intelectual del perito forense con independencia absoluta de presiones judiciales o mediáticas. Su participación en redes académicas, congresos internacionales y las reuniones de los médicos más reputados internacionalmente le trajo una implicación muy fuerte en lo que es la proyección internacional de la medicina. Aparte de todos los casos que vamos a mencionar más tarde, en 2016 publica su libro Lo que cuentan los muertos, luces y sombras de la medicina legal, en la que hace un recorrido por todos los casos que ha tratado en su carrera y ha descubierto que muchas veces en esa primera autopsia no se hicieron las cosas de manera correcta. Y su eslogan, por así decirlo, en la que no existe el crimen perfecto, sino investigaciones imperfectas. A lo largo de su carrera ha intervenido en numerosos casos, como ya hemos dicho, y muchas veces ha sido un eje imprescindible para poder comprender qué ha podido suceder en estos casos. A veces ha actuado como el perito de la segunda autopsia, otras veces ha actuado directamente sobre los informes realizados en una primera autopsia, revisándolos y encontrando errores, porque Frontela es una figura controvertida porque parece que nunca aprueba de la primera autopsia realizada por los forenses y que su pensamiento o su línea de trabajo siempre está en lo cierto, mientras que la de los otros no tanto. En pocas ocasiones hemos visto a Frontela estar de acuerdo con lo que se ha publicado en una primera autopsia o con la revisión de la primera autopsia que ha realizado en todos los casos que ha tratado, lo cual le ha hecho una figura muy polémica y también muy mediática. Desde el caso Alcácer era un médico al que veíamos con asiduidad en la televisión, siempre discutiendo y lloviendo sobre mojado cosas que ya se habían dicho. Para bien o para mal, era una figura que siempre tenía esta presencia mediática.
Se puede decir que Frontela no cuestiona la versión oficial por sistema, pero nunca la da por válida por defecto. Y como suele aparecer solo cuando hay dudas, su figura se ha asociado siempre a la discrepancia. Ahora hagamos un repaso de todos los casos más mediáticos en los que ha intervenido. Si me he dejado alguno o os gustaría saber más de alguno de los que aquí menciono, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Comencemos con el crimen de los Galindos en 1975, que para el que no lo sepa fue un asesinato múltiple ocurrido el 22 de julio de 1975 en el Cortijo de los Galindos en el municipio de Paradas, en Sevilla. En este cortijo fueron hallados 5 personas muertas: Juana Martín, esposa del capataz; Manuel Zapata, el capataz; Ramón Parrilla, el tractorista; Asunción Peralta y José González Jiménez, otro tractorista. La investigación en 1975 fue totalmente caótica. Se realizaron autopsias, pero con múltiples errores y confesiones en el levantamiento de cadáveres y en el análisis de las evidencias. Además, varias pruebas fueron destruidas y no se conservaron de la manera adecuada, y por la ausencia de los titulares judiciales y el desorden en la investigación, se dificultó el trabajo forense prácticamente desde el principio. La versión oficial concluyó en su momento que José González estaba implicado y murió por motivos relacionados con los hechos. Pero con el paso del tiempo, esta versión fue puesta en duda debido a las contradicciones de los informes forenses iniciales. Frontela intervino en este caso 8 años después de que ocurriera, en 1983. No participó en las primeras autopsias ni en la investigación policial inicial. En enero del 83, al abrirse la investigación, se realizaron las exhumaciones de los cuerpos tras la orden judicial del Juzgado de Instrucción de Marchena, en Sevilla. El juez y los equipos forenses exhumaron los restos de al menos 2 víctimas, José González y Asunción Peralta, que estaban cremados o muy dañados, lo que hacía muy difícil poder analizarlos. Luis Frontela y su equipo de forenses estuvieron presentes en estas exhumaciones, tomando muestras y realizando análisis de los restos para revisar lo que las autopsias originales del año 75 habían hecho mal. Después de estos trabajos, Frontela elaboró un informe nuevo completo sobre el caso que se entregó al juez el 24 de octubre de 1983. En este informe se revisó las 2 autopsias originales realizadas tras los hechos, evaluando qué podía interpretarse con los métodos forenses modernos que aplicó Frontela en el año 83. Sugirió que algunas conclusiones previas, como por ejemplo que ciertos fallecidos murieron de forma accidental o por quitarse su propia vida, no estaban respaldadas por las evidencias científicas disponibles tras las nuevas observaciones. La realidad es que no identificó a un culpable definitivo ni llevó directamente a la imputación de algo nuevo, pero lo que sí que determinó fue que José González había muerto asesinado y lo convirtió así en un hombre inocente. Pero claro, luego se vino arriba y trató de resolver el crimen por la vía rápida. El estudio de Frontela causó infinita controversia tras casi 2 años de espera y entre 250 páginas de tecnicismos e hipótesis. El catedrático de Sevilla llegó a decir a la prensa que lo acaecido en los Galindos tenía autoría con nombre y apellido. Sin embargo, fracasó al dar estos nombres y apellidos. No pudo identificar a nadie. Además, su estudio no fue avalado ni por la policía, ni por la Guardia Civil o expertos del FBI norteamericano y Scotland Yard británica, que ya conocía al haber estudiado con ellos. Una cosa bastante interesante, y hay que darle un punto a favor a Frontela, es que en España todos sabemos que las investigaciones policiales o de la Guardia Civil son bastante deficientes y han dejado bastante que desear en muchos de los casos en los que ha estado involucrado. Por lo que la Guardia Civil o Policía Nacional no diera validez al informe Frontela no significa necesariamente que Frontela estuviera equivocado, sino simplemente que la policía y la Guardia Civil de la época no le convenía quedar mal, entonces no dieron validez a lo allí escrito por Frontela. En conclusión,
El informe y la investigación de Frontela en el caso de los Galindos sirvió para despejar algunas dudas y cuestionar algunos hechos de la versión oficial, pero no sirvió para esclarecer qué pudo haber ocurrido en el municipio de Paradas ese fatídico día de 1975. El caso, muy a pesar de mucha gente, se acabó cerrando en 1995 sin que hubiera culpables ni imputados, uno de los crímenes perfectos que se haya podido dar en España. El siguiente caso no es un suceso propiamente dicho, sino una intoxicación, la del síndrome tóxico del aceite de colza. En 1981, España tuvo una intoxicación masiva conocida como el síndrome tóxico del aceite de colza, con miles de personas afectadas y centenares de muertos. La investigación oficial y la sentencia de 1989 dijo que la causa de la intoxicación había sido el aceite de colza desnaturalizado, que fue vendido como alimento, lo cual desencadenó una de las crisis sanitarias más grandes conocidas en nuestro país. El Tribunal Supremo consideró probada la relación causal entre este aceite y la enfermedad, aunque mucha gente, muchos periodistas, vieron que aquí había gato encerrado, ya que la versión oficial no terminaba de explicar bastantes cosas. ¿Quién entraba en escena? Por supuesto, el profesor Frontela. A diferencia de los peritos que apoyaron la causalidad entre el aceite de adulterado y el síndrome tóxico, Frontela mantuvo desde el principio la tesis de que la causa no era únicamente el aceite de colza, sino que podría ser otros agentes tóxicos presentes en pesticidas y nematicidas que acabarían en algunos de los tomates que la gente en España comería en esa época. Frontela sugirió que el responsable podía ser un nematicida organofosforado, por ejemplo, Nemacur, utilizado en agricultura y no en el aceite en sí. También exploró otras ideas inicialmente, como la presencia de metales pesados, aunque estas hipótesis fueron abandonadas cuando no se hallaron evidencias suficientes. Sabemos que Frontela, para este caso, actuó con muchos monos y se dice que bastantes monos perdieron la vida para que Frontela pudiera demostrar sus hipótesis. En el tribunal presentó un informe pericial bastante preciso y extenso en el que realizó ensayos en, como hemos dicho, monos y también ratones, alimentados tanto con aceite de colza adulterado como con pesticidas, intentando reproducir el síndrome tóxico. Los experimentos no lograron reproducir de forma concluyente los síntomas humanos del síndrome tóxico con ninguno de ambos agentes, ni con el aceite ni con los pesticidas administrados. De hecho, según lo publicado en El País en su momento, fue tal cual. No se pudo reproducir el síndrome en monos con ninguno de los productos administrados por el prestigioso médico. El propio informe reconocía que los resultados no eran determinantes, pero Frontela jamás renunció a su hipótesis alternativa y criticó las condiciones de los materiales que le fueron suministrados para su análisis. Otra cosa en común de Frontela es que normalmente echa bastante la bronca a toda la gente que le hace llegar los materiales, quizás por esa disciplina militar y minuciosidad con la que hace su trabajo, o quizás porque nadie es tan perfecto como él, en la conclusión que sea de cada una de las personas que estén viendo esto. Durante el proceso judicial, otros peritos y abogados de la acusación rechazaron la validez del informe Frontela, criticando que no aportaban evidencias sólidas para cuestionar la causalidad atribuida al aceite de colza. No hay evidencia de que su hipótesis alternativa haya sido aceptada por el tribunal como sustituta de la tesis dominante. La sentencia siguió considerando la ingestión del aceite adulterado como la primera causa del síndrome tóxico, respaldada por pruebas científicas y periciales del juicio. Andreas Faber-Kaiser escribió un libro que se alinea bastante con la hipótesis de Frontela, que fue una intoxicación. Pero claro, Andreas Faber-Kaiser en su estilo conspiranoico lo lleva un eslabón más y lo hace ver como algo muchísimo más relacionado con poderes fácticos, gobiernos y manipulación ciudadana. Sobre lo que hemos dicho, que Frontela defendiera que estos tomates de Almería tuvieran ciertos pesticidas que hubieran provocado la crisis
sanitaria en nuestro país, hay un periodista que investigó el caso, pero que no ha querido pronunciarse, pero estas declaraciones las saco de un artículo del Confidencial sobre Luis Frontela, en la que dice: a mí me pareció impresentable todo lo que Frontela dijo en el proceso. No me lo explico. A no ser que le pagaran las defensas, si la culpa había sido de la Bayer, era más fácil acabar cobrando indemnizaciones. Pero para cuando fue el juicio no había ya ninguna duda de las causas de las muertes. Envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado. El resto era marear la perdiz. La teoría de Frontela sobre tomates con pesticidas era absurda, porque muchos intoxicados no habían comido esos tomates. Frontera se ponía una bata blanca y daba a entender que sabía de lo que estaba hablando. Ha estado siempre en todas las pomadas. Tiene un afán absoluto de notoriedad. Lo que dice este periodista se puede coger, pero también con pinzas. Porque, claro, él dice que no todas las personas que se intoxicaron comieron estos tomates. Pero hay que clarificar que hubo personas que tomaron del aceite y no les pasó nada, y gente que nunca tomó ese aceite y sí que les pasó. Claro, que para criticar a Frontela usamos el que no toda la gente tomó esos tomates, pero para dar validez a la versión oficial que no quedó probada, no cuestionamos absolutamente nada. Y aquí, por supuesto, nos mantenemos objetivos. No tenemos nada en contra ni a favor de Frontela, pero hay que darle la razón cuando la puede tener y quitársela cuando no. Y ahora llegamos a la participación del profesor Frontela en el caso Alcácer. He dicho que no iba a volver a hablar del caso Alcácer en el canal, pero creo que si hablamos del profesor Frontela y no comentamos el caso Alcácer, nos va a quedar un vídeo bastante vacuo, y también hay que considerar que este fue el crimen que le lanzó por completo al estrellato, tanto mediático como de participación en futuros casos como perito forense. La participación de Frontela en el caso vino a raíz de que, bueno, según cuenta, un guardia civil, Alcaina, cuenta a Martínez Laínez que Miranda, el jefe de la agrupación de Valencia, le aconseja a la familia la intervención del profesor Frontela. Parece que Francisco Granados, en este momento delegado del gobierno, está completamente de acuerdo. Frontela acepta, llama a John Bay y habla con el forense Ross, que le dice que no es necesaria su colaboración porque ya hay un equipo valenciano. De hecho, tanto Ross como Verdú hicieron una declaración en la que cómo sentaría si en medio de un partido del Valencia trajeran a un jugador del Sevilla a ponerse a jugar, lo cual es una comparación o símil nefasta que nada tiene que ver con lo que es el fútbol. Esto es medicina legal, es ser forenses y es hacer el trabajo de la manera más minuciosa posible para saber lo que pudo haber acontecido. Sobre el caso Alcácer, creo que sobra completamente explicar lo que aconteció, ya que toda la gente que esté viendo este vídeo posiblemente venga por el caso. Sabéis perfectamente, 3 chicas desaparecieron, aparecieron 75 días después y los culpables se establecieron que fueron Miguel Ricard y Antonio Anglés, y puede que algún tercero. Como hemos dicho, para que Frontela pudiera actuar, según Alcaina, hacía falta requisitoria legal, ya que los padres deben personarse como acusación particular. Se personan y el juez del caso Alcácer, el juez Bort, lo autoriza, según dicen, muy a regañadientes. Frontela no entra como forense oficial, sino como perito a instancia de parte, y se fuerza el encaje procesal a raíz de la acusación particular y la autorización del juez. ¿Qué hace Frontela exactamente? Realiza la segunda autopsia al día siguiente de la primera y la hace con su ayudante, el doctor Montes. Están presentes como observadores todos los 6 forenses valencianos que hicieron la primera autopsia y 2 guardias civiles que se dedican a fotografiar y filmar, como es común en estos procedimientos. En la recogida de muestras y orientación criminalística va orientada a la identificación de autores mediante indicios, ya que toma y busca pelos y otros indicios en ropa, ligaduras, barro y putrílago. También solicita muestras indubitadas de víctimas y muestras de sospechosos para cotejo. Pide fotografías del levantamiento y de la primera autopsia e intenta llevarse ropa a Sevilla para análisis, como maceraciones y búsqueda de residuos orgánicos, pero se lo cortan con orden de devolución.
Al principio, Frontela parece que ratifica el trabajo hecho por los forenses valencianos, pero luego envía una carta al abogado de las familias en la que dice que, bueno, que realmente no coincide plenamente como había dicho con anterioridad, sino que dice que faltan analíticas, que las ropas estaban completamente empapadas en agua y metidas en bolsas de plástico, que no seguiría el canon normal, ya que cualquier resto que pudiera ser importante para la investigación se desnaturalizaría, como manchas, sangre, saliva, esperma, y además favorece hongos y pudrición y puede destruir indicios. También dice que hubo un estudio insuficiente de la ropa, que no se mostró gran interés por saber qué podía haber sucedido a través de las ropas que llevaban. Dice que cuando él llegó los cadáveres ya habían sido decapitados por forenses y además le habían extirpado tanto los genitales como las manos. Afirma que no hacía falta para tomar muestras y que ello revela la falta de técnicas según su criterio. También dice que le alarma haber oído dudas en forenses sobre si hubo penetración peneana o introducción con palos. También dice que los pelos vinieron en una especie de marrullo, completamente enmarañados los unos con los otros, en una especie de pelota. Y esto lo presenta como gravísimo porque impide garantizar la trazabilidad. Por otro lado, denuncia que los forenses no hicieron la disección correcta de extremidades y que tuvieron que hacerlo ellos. Añade que confunden cambios putrefactivos con verdaderas violencias, lo que afectaría a la reconstrucción y el contraste de declaración. Como que también faltó que le hicieran radiografías a las 3 crías y que ellos tuvieron que hacerlas. Además, añade elementos de conflicto. Afirma que los forenses siguen queriendo poner obstáculos para impedir su labor, prefiriendo sombras antes que las luces que él pudiera traer sobre el caso. Aparte, se queja de que no le entregaron fotos de la primera autopsia con urgencia. Se quejan también de que le ordenan devolver ropa y muestras interrumpiendo su pericia, sosteniendo que si hubiera sabido que no le darían materiales, no habría aceptado la pericia porque trabajaba con hallazgos objetivos. Pero claro, esto se contradice totalmente con lo que ya había afirmado Frontela delante de los medios, que era que le daba la razón a lo que habían hecho los forenses. De hecho, hay un audio que podéis ver en el documental de Netflix en el que Frontela dice que esto solo lo hizo por colega, por ética de protegerse entre médicos, pero en privado, la carta que envió sostuvo que la primera autopsia fue técnicamente deficiente y dañina para la investigación. Con los pelos no le dejan analizar grandes lotes como el Opel Corsa, el Ronda o los colchones. Se limitan a pelos recogidos por él en la autopsia, en la ropa, en las ligaduras, barro, putrílago y pedir indubitados y en pelos de sospechosos para el cotejo. Identifica que los pelos no serían de las víctimas y atribuye 3 vellos púbicos a Ricard en prendas concretas. Menciona un pelo con cierta coincidencia con Enrique Anglés, pero que no es determinante, y afirma que no pudo hacer el ADN porque le devolvieron muchos de los pelos sin bulbo. Frontela fue una de las personas que hizo que tanto Fernando García como Juan Ignacio Blanco cuestionaran cada vez más la versión oficial que se había dado del caso Alcácer, ya que se demostraba que esta investigación había sido deficiente y ya no solo de parte de un padre coraje y de un periodista criminólogo o el título que se pusiera, sino de un médico que conoce la ciencia muy bien. Y casi se me pasa uno de los aspectos más importantes que encontró Frontela en el cuerpo de las crías, de una de las crías, fue una cruz de Caravaca incrustada en una vértebra, lo cual, claro, para cualquier persona que estuviera en contra de la versión oficial y que apoyara una tesis más de gente de poder, rituales, pues esto correspondía muy bien, por lo que dio una base muy fuerte. Cosas raras que ocurren cuando estás ante un caso mediático y hay prisas por certificar la causa de la muerte. También, por otro lado, sostuvo una hipótesis un tanto extraña que había sido una persona de mediana edad,
un cincuentón, por así decirlo. Y se dice que la manera en la que la ropa había sido abierta diera la sensación de que estuviera exponiendo frente a la gente. Pero da la sensación de que esto realmente no venía respaldado por absolutamente nada. De hecho, Oleaque critica a Frontela porque dice que era muy morboso, que había criticado las más variadas maneras de las autopsias de los médicos valencianos. En una carta definió como pésimas y mediocres. Sus apreciaciones eran uno de los pilares de la causa, de la conspiración, y ahora Frontela compartía turno de palabra con todos aquellos que había vituperado. El fiscal tenía una opinión muy mala de Frontela. Su turno de preguntas muestra, según Oleaque, que la mayoría de los apuntes de los informes de Frontela eran desde el punto de vista científico totalmente inconsistentes. Bajo la presión, Frontela tuvo que reconocer que, más allá de la suposición, no disponía de elementos reales para plantear, como había hecho, la intervención de un sádico de edad madura en el crimen. El propósito del fiscal era claro. El catedrático de la Universidad de Sevilla era propenso a buscar fama de acuerdo a Oleaque. De hecho, uno de los médicos valencianos, que hay que decir que hicieron un trabajo pésimo, dijo una cosa que es graciosa y que puede que represente un poco a Frontela. El término autopsia quiere decir yo veo, no yo imagino. Frontela de todas maneras salió de la sala altivo, rebelde y protagonista, y el público de hecho le vituperaba. Si veis lo que os he dicho antes, el audio, os dais cuenta que cada intervención que hace Frontela, el público le da unos aplausos tremendos. Y eso es un poco el papel de Frontela en el caso Alcácer. Que bueno, hace 6 años, en el año 2019, apareció en el programa de Cuarto Milenio para traer una nueva teoría sobre el caso Alcácer, coincidente para seguir promocionando su libro Lo que cuentan los muertos, en la que dice que Antonio Anglés no llegó a salir vivo, que estaba enterrado. Lo llamó la tercera vía, que se sitúa entre la versión oficial y la versión conspiranoica. De todas maneras, y a pesar de todo lo que Frontela pudo haber hecho por la versión conspiranoica, él sigue manteniendo que los asesinos de las niñas de Alcácer son Antonio Anglés y Miguel Ricart. Y de hecho, hay pelos que así lo pueden demostrar. En esta intervención que ya hemos mencionado en el programa Cuarto Milenio con Iker Jiménez, dice que va a sacar información unos meses después. Hoy, años después, aún seguimos esperando a qué nos tenía que contar el profesor Frontela. Otro caso en el que tuvo una presencia interesante fue en el caso de Mariluz Cortés, que se refiere a la desaparición y asesinato de una niña de 5 años en Huelva el 13 de enero de 2008, cuando salió de casa para comprar chucherías y no regresó jamás. Fue captada, agredida y asesinada por Santiago del Valle, una persona que abusaba de críos con condenas previas, que estaba en libertad por graves errores judiciales, y su cuerpo apareció 54 días después en la ría de Huelva. Del Valle fue condenado a 22 años de prisión y su hermana a 9 años por colaborar en ocultar el cadáver. La presencia de Frontela en este caso realizó una autopsia o pericia a petición de parte relacionada con el caso, pero no como forense oficial del juzgado desde el inicio, sino como experto externo por una de las partes para ampliar o revisar el análisis médico-legal. Según varios medios, Frontela entregó en los juzgados de Sevilla un preinforme completo de la autopsia relativo al caso Mariluz, y que era en su momento un documento que, según su abogado, venía mutilado y necesitaba ampliación o aclaración. Eso significa que el papel del profesor Frontela allí fue elaborar un informe pericial sobre la autopsia, distinto del informe oficial que era parte del sumario. No sabemos exactamente qué dijo Frontela en este informe. Lo que sí sabemos es que, según él, se arrinconó por ser demasiado realista y no se había tenido en cuenta. El contenido técnico completo del informe no se publicó, no fue leído ni debatido en sentencia y no existe transcripción literal accesibles en autos o en prensa. Lo único concreto que Frontela dijo públicamente, con cita literal recogida por los medios, es que se habrá perdido en el camino.
El resto de referencias a su trabajo son resúmenes indirectos que discrepaba con la autopsia oficial, vaya sorpresa, en aspectos como el momento de la muerte y que el análisis no fue valorado. Ahora vamos con el caso de Marta Cuceiro. Marta Cuceiro era una chica del País Vasco que se enamoró de un chico llamado David Villafañe, que le contó varias mentiras acerca de su pasado y acerca del rol que tenía, haciéndole creer que tenía mucho más dinero de lo que en realidad tenía. David Villafañe le puso varios seguros de vida y después esta chica apareció muerta. David Villafañe fue a la cárcel por el crimen y hizo muchísimo ruido, siempre declarándose inocente, pero nunca llegando a explicar por qué había inventado tantas cosas y le había puesto tantas pólizas de vida, que luego fue a recoger sin ni siquiera haber ido al funeral y contando mentira tras mentira a los padres de Marta Cuceiro. Pues bien, David Villafañe su familia contrataron al profesor Frontela para que echaran un vistazo a ese reporte de la autopsia que le habían realizado sobre el cuerpo de Marta Cuceiro. Y Frontela, dando la razón a su cliente, el que la había contratado, y echando un vistazo a los informes y a las fotos hechas muchísimos años antes, concluyó que fue por muerte natural debido a miocarditis. Este diagnóstico alternativo se basa en el estudio del corazón y su estado patológico, afirmando que el Instituto Nacional de Toxicología ya había anotado un foco de miocarditis en el estudio histopatológico. También criticó las conclusiones del informe forense original por errores que, a su juicio siempre, invalidan la interpretación de su muerte, que fue técnicamente por asfixia homicida. Según él, la autopsia oficial contenía afirmaciones contrarias a la ciencia médico-legal. Señaló que nadie asfixió a la joven y que la causa de la muerte fue esta miocarditis, y propuso que debieran analizarse las muestras del corazón para aclarar definitivamente la causa del fallecimiento, pues según él los resultados histopatológicos apuntaban a problema cardíaco, como ya hemos mencionado. Villafañe presentó este recurso ante el Tribunal Supremo acompañado de informes contradictorios, intentando demostrar su propia inocencia. Pero claro, fueron desestimados por absolutamente todo el mundo, ya que los forenses originales estuvieron en contacto directo con las pruebas y el informe Frontela era simplemente un informe basado en texto y en fotos que había visto. Por lo que Luis Frontela, interviniendo en el caso Marta Cuceiro, fue básicamente para limpiar un poco la imagen de este señor, David Villafañe, que tiene un canal de YouTube en la que parece que sube todos los vídeos de la participación de Frontela en todos los programas, ya que se agarra como un clavo ardiendo a la idea que Frontela dijo que no había sido asfixiada, que es la razón por la que él pasó tantísimos años en la cárcel, como asesino, que es, porque eso no le quita a nadie que sea un asesino. Lo que me gustaría decir es que si David Villafañe va a pasar tantísimo tiempo poniendo los informes de Frontela, ¿por qué no explica en el programa este de YouTube que me parece que hizo con Isabel Gremio, por qué hizo todo lo que hizo, contó todas las mentiras y apareció ella muerta en circunstancias tan extrañas y tuvo una reacción todavía más extraña después de su muerte, en la que parecía más preocupado por llevarse el dinero que por honorar la muerte de la mujer que se supone que quería? Y claro, aquí también toca una pequeña reflexión. Cuando uno es perito de parte, es muy extraño que vaya a quitar la razón a la gente que le está pagando. Por supuesto que va a hacer todo lo posible para buscar razones o argumentos que de alguna manera apoye la gente que le ha contratado para el caso. Y me parece que es un poco lo que sucedió en el caso Marta Cuceiro. Ahora vamos con uno de los casos más mediáticos en España recientemente. El 9 de noviembre de 2016 muere la Veneno, Cristina Ortiz, tras estar hospitalizada por un traumatismo cráneoencefálico. La versión oficial concluyó que se trató de un accidente doméstico, una caída en el baño, pero desde el principio la hermana de la Veneno sostuvo que esto no se correspondía con el tipo de heridas que había.
Entonces consiguió la participación del profesor Frontela y, como anécdota graciosa, Frontela le dijo que llevaba esperando desde que prácticamente salió el caso para que pudiera participar. Según el profesor Frontela, no se termina de corresponder lo que él vio en las fotos y en el informe con lo que habían dicho las versiones oficiales, ya que las lesiones descritas no encajaban con una simple caída, que había un patrón de golpes que planteaba interrogantes que, en su opinión, merecían una investigación más exhaustiva y que la escena y las lesiones podían ser compatibles con una agresión. Todo esto llevó a que se volviera a investigar el caso para finalmente dar por sentado que había muerto de manera accidental. Pidió más rigor e investigación, pero claro, no pudo aportar pruebas ni nuevas ni informes y sus palabras no tuvieron el efecto judicial que hubieran deseado. De todas maneras, es bastante curioso, o a mí me parece bastante interesante, que las fotos no se correspondieran con lo que pudiera ser un accidente propiamente dicho. Aunque claro, cuando un informe se basa en fotografías, en lesiones documentadas y no en un examen directo del cuerpo, como sí se hizo en Alcácer, todo da lugar a la duda. De todas maneras, parecía que se iba a abrir el caso de nuevo, pero finalmente el juzgado de instrucción número 53 de Madrid rechazó la reapertura. Aunque siempre quedará esa duda que, como por ejemplo el signo de los defensas de los dedos, en que la veneno puede que no muriera de manera accidental, como se hizo creer. El caso Lucía Vivar, que para el que no lo conozca, es un caso en el que una niña de 3 años, en julio de 2017, desaparece de madrugada en la estación de Pizarra, Málaga, y fue hallada horas después sin vida en la vía ferroviaria. La versión oficial, sostenida por la Guardia Civil, que hizo un trabajo absolutamente lamentable en este caso, dijo que Lucía se desorientó, que anduvo durante 4 kilómetros y que murió de manera accidental al quedarse dormida sobre las vías del tren y que le golpeara un tren en la cabeza. Por supuesto, descartaron la participación de terceras personas y dijeron que nada, que los padres habían despistado, que la niña se había ido a pesar de que el pueblo entero estuviera gritando su nombre y así desapareció. Bueno, pues al profesor Frontela le llamaron con este caso y él hace un informe en el que descubre muchísimas cosas que la Guardia Civil, por supuesto, que no nos había contado. El profesor Frontela sitúa la hora de la muerte a las 5:53. Y lo curioso es que, de acuerdo a la versión oficial, el tren que golpea a Lucía no pasa hasta las 6:45. Por tanto, la niña ya estaba muerta cuando pasó el tren. Aclara que la hora no es matemática, pero es suficientemente precisa para excluir el atropello como causa primaria. También dice que se usaron métodos obsoletos de hace 20-30 años para calcular la data de la muerte, que estos métodos además no sirven para niños, algo reconocido por el mismísimo Instituto Nacional de Toxicología. Frontela utilizó métodos modernos basados en estudios del Instituto Karolinska, que permiten calcular la hora de la muerte desde recién nacidos hasta ancianos. Una de las hipótesis que desconcertó a absolutamente todo el mundo es que su estómago estaba lleno en el momento en el que le golpeó el tren. Lucía había cenado sobre las 10:30. Horas después, su estómago estaba lleno con comida sin digerir. Esto, según el profesor Frontela, y según creo que cualquier persona que maneje un poco de sentido común, es completamente imposible en una persona viva, sana y tantas horas después de haber caminado 4 kilómetros, ya que eso habría facilitado la digestión y no tendríamos alimentos prácticamente sin digerir en su estómago. Frontela dice que o murió en la primera media hora tras desaparecer o recibió un golpe grave en la cabeza que paralizó la digestión. Además, los golpes que aparecieron en el cráneo de Lucía Vivar son un poco extraños, porque hubo un primer golpe que era en el lado derecho de la cabeza con coágulos de sangre, por lo cual la niña estaba viva cuando lo recibió, y ocurrió poco después de su desaparición.
no lo pudo causar el tren por impacto perpendicular. Un segundo golpe producido por el tren y, además, sin coágulos, lo que establecería que ya estaba muerta. Se trata de un desgarro del cuero cabelludo no letal. La causa real de la muerte, según Frontela, la niña recibe un primer golpe, queda inconsciente o gravemente herida. Se desangra lentamente hasta morir y después su cuerpo es colocado en la vía donde el tren provoca la segunda lesión. Además, un dato relevante es que no presentaba livideces cadavéricas, lo que interpreta como una pérdida progresiva de sangre antes de morir. De hecho, los más oscuros investigadores de este caso, los más conspiranoicos, dicen que la niña le quitaron toda la sangre antes de morir, lo cual se asocia pues, con distintos tipos de rituales. Yo no creo que esto fuera la hipótesis, pero aquí lo estamos cubriendo un poquito todo. Por otro lado, critica la investigación y las pruebas que se hicieron, que decía que bastaba con tomar una muestra pequeña del borde de la herida para saber cuánto tiempo pasó entre el golpe y la muerte y si la muerte fue accidental u homicida. Otro elemento para destacar es que Lucía estaba colocada sobre piedras, con la cabeza elevada. Según Frontela, sin esas piedras, el tren no le habría golpeado en la cabeza. Frontela lo califica de casualidad muy llamativa, pero no especula mucho más. Sobre el bote de cloroformo, Frontela dice que es perfectamente posible que se le suministrara cloroformo, pero aclara que no puede afirmarlo por dos razones. No se analizaron correctamente los tóxicos volátiles y el cloroformo y el éter desaparecen si no se analizan de inmediato. Además pone un ejemplo de otro caso donde un tóxico no apareció en el análisis inicial, pero sí en un estudio posterior. Por lo tanto, las conclusiones de Frontela en el caso Lucía Vivar es que no murió por accidente, murió antes que el tren pasara, recibió un primer golpe, el tren solo produjo lesiones post-mortem y la investigación oficial falló en métodos, pruebas y análisis y fue homicida. De todas maneras, y a pesar de todo lo que trajo sobre la mesa, una vez más se desestimó y los pobres padres de Lucía Vivar siguen intentando encontrar respuestas. Y estos son algunos de los casos en los que el profesor Frontela ha estado involucrado. ¿A vosotros qué os parece el profesor Luis Frontela? ¿Os parece un genio? ¿Os parece un conspiranoico? ¿Os parece una persona que siempre es contratada para dar la razón a la familia? ¿Os parece que simplemente él cree que es la única persona que es capaz de hacer un buen trabajo en las autopsias? Como siempre, os estaré leyendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en el canal.